En esta ocasión vamos a referirnos a las aplicaciones del teorema de Bernoulli. Pero antes de ver estas aplicaciones y con el fin de que vayamos familiarizándonos precisamente con esta fórmula del teorema de Bernoulli, vamos a resolver el siguiente ejemplo. Acá tengo un cierto envase con una cierta cantidad de líquido hasta una determinada altura. Acá estamos tomando como datos el área 1, que se refiere precisamente al área de este envase, ¿no es cierto? El área 2 también va a ser el área por la cual está fluyendo el líquido, ¿no? Área 1 está indicando que es de 30 centímetros cuadrados. El área 2, acá, esta abertura que se tiene en el fondo del recipiente, 2 centímetros cuadrados. Y esta altura h inicialmente estoy considerando como 2 metros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se pretende calcular en este ejemplo? Se quiere calcular la velocidad con la cual va a bajar el líquido por este recipiente, en primer lugar. Y también se quiere calcular la velocidad del líquido cuando sale precisamente por este orificio. Esas son las dos preguntas, ¿no? O sea, velocidad 1 y allá velocidad 1 y velocidad 2. Bien, para ello, haciendo la solución, vamos a aplicar el teorema de Bernoulli entre los puntos 1 y 2 precisamente, ¿no? Entonces, en esta aplicación, recordando que Bernoulli toma en cuenta 2 puntos. En el punto 1 se va a tener presión 1 más densidad de gravedad, altura 1 más el 1 medio, la densidad, velocidad 1 al cuadrado. Todo eso en el punto 1. En el punto 2 vamos a tener la presión 2 más densidad, gravedad, H2 más 1 medio, densidad, velocidad 2 al cuadrado. Bien, pero analizando esta ecuación, es cierto, aquí, bueno, acá ya me adelanté en hacer la simplificación. Como están abiertos, en este caso están expuestos a la presión atmosférica, ¿no es cierto?, estos 2 puntos. La presión en el punto 1 va a ser igual a la presión en el punto 2. Es decir, estas presiones van a ser las mismas y es equivalente a la P sub 0. ¿Qué es la P sub 0? Es la presión atmosférica, ¿no? Entonces, al ser iguales la presión 1 y la presión 2, entonces acá se la puede simplificar. Por un lado. Por otro lado, la altura H1. Si tomamos como referencia precisamente acá esta línea que está en el fondo, voy a tomar como referencia, entonces esta altura H1 que está en la formulita va a ser equivalente a la altura del líquido, ¿no? Mientras que esta otra altura H2 que está acá, ¿no es cierto? Como estamos tomando en cuenta justamente la línea de referencia, directamente esta H2 se va a hacer 0. Es por eso que acá estoy anulando precisamente este término, ¿no? Ahora bien, una vez que realizamos estas consideraciones en nuestra formulita de la ecuación de Bernoulli, nos va a quedar de esta forma, ¿no? O sea, directamente densidad, gravedad H1 nos queda como densidad, gravedad, altura, ¿no es cierto? Más este término se mantiene 1 medio densidad, velocidad 1 al cuadrado, pero en el lado derecho ustedes notarán de que solamente nos va a quedar el 1 medio densidad, velocidad 2 al cuadrado, ¿no es cierto? Ahora, por otro lado notamos de que en los 3 términos está presente la densidad. Por lo tanto, simplificamos densidad, 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 ¿no? ¿Qué nos queda? En este término nos queda simplemente gravedad, altura. Este término nos quedará velocidad 1 al cuadrado sobre 2. Y en el lado derecho nos quedará velocidad 2 al cuadrado sobre 2, ¿no es cierto? Entonces, ordenando nuestra ecuación, en el lado izquierdo tenemos gravedad, altura, y este término de velocidad 1 al cuadrado sobre 2 lo llevamos al otro lado con signo negativo y nos quedará de esta forma. Entonces, ordenar nuestra ecuación, ¿no es cierto? Como tenemos acá 2 y 2, va a pasar al otro lado como 2 a multiplicar la gravedad de la altura, y en el lado derecho nos quedará más bien velocidad 2 al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado. Esta ecuación la vamos a llamar ecuación 1, ¿verdad? Pero ahora bien, también podemos acudir a la formulita de la ecuación o más bien, la ecuación de la continuidad. Entonces, en este caso, notamos en cuenta área 1, velocidad 1, área 2, velocidad 2.
precisamente considerando estos dos puntos, ¿no? Tomemos muy en cuenta. Entonces, esta relación de la ecuación de la continuidad, puedo despejar la velocidad 2, despejando, me dará área 1 por velocidad 1 dividido, en este caso, área 2, ¿no? Lo llamaré ecuación 2. Ahora, esta ecuación 2 puedo reemplazar en la 1, ¿verdad? Entonces, si antes reemplazo, la ecuación 1 quedará como 2 veces gravedad de altura, ¿verdad? En vez de esta velocidad 2 al cuadrado, puedes reemplazar por la ecuación 2, pero como está elevado al cuadrado, entonces cada uno de estos términos también los elevo al cuadrado, ¿no? Y va a ser área 1 al cuadrado por velocidad 1 al cuadrado, área 2 al cuadrado. Y menos velocidad 1 al cuadrado, completándolo. Ahora, ordenando esta ecuación, se va a tener 2 veces gravedad de altura, ¿no es cierto? Y de estos dos términos se puede factorizar velocidad 1 al cuadrado. Factorizo velocidad 1 al cuadrado y en paréntesis me quedará área 1 al cuadrado sobre área 2 al cuadrado menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, de esta última relación despejamos velocidad 1, ¿no? Despejando velocidad 1, este paréntesis que está multiplicando va a pasar al otro lado a dividir. Por lo tanto, nos queda esta relación mostrada en raíz cuadrada. ¿Por qué raíz cuadrada? Porque velocidad 1 está elevado al cuadrado, ¿verdad? ¿No es cierto? Y para despejar, al otro lado va a aparecer con raíz cuadrada. Entonces acá ya tenemos la formulita donde vamos a directamente ya realizar el reemplazo de datos, G, recordemos que es la gravedad, acá 2, 9,8 por metro sobre segundo cuadrado, altura 2 metros, ¿no? Me refiero a la altura del líquido, ¿no es cierto? Y en el denominador notamos de que se tiene la división de áreas. Área 1, sabemos que es 30 centímetros al cuadrado, pero a la vez está elevado al cuadrado. Dividido entre área 2, 2 centímetros al cuadrado, a la vez elevado al cuadrado, menos 1. Entonces, realizando toda esta operación y haciendo la simplificación de unidades, por ejemplo, aquí ustedes notarán que va a ser posible simplificar centímetro cuadrado, bueno, directamente con centímetros cuadrados, ¿no? Y también el 2, con este 2 en cuanto a unidades va a ser posible simplificar, ¿no es cierto? Se nos queda en forma adimensional en el denominador. Entonces, por lo tanto, acá simplemente la operación va a ser metro por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Como está en una raíz cuadrada, van a salir directamente los datos en metros sobre segundo. Entonces, haciendo operaciones, ustedes también pueden comprobar, el resultado nos da 0,418 metros sobre segundo. ¿No es cierto? Ahora bien, este resultado que hemos obtenido, voy a continuar acá, vamos a reemplazar en una otra ecuación que ya tenemos planteada, ¿verdad? Entonces digo, voy a continuar acá, indico en la ecuación 2. Bueno, acá indico en la ecuación 2, estoy continuando acá, ¿no es cierto? En la ecuación 2 me dice, esta es la ecuación 2, ¿no? Velocidad 2, o sea, en la parte de la salida, ¿no? Esto es igual, nos indica al área 1, pero esa área 1 es 30 centímetros cuadrados, ¿no es cierto? Multiplicado nos indica por la velocidad 1, pero esa velocidad 1 ya tenemos calculada, el resultado nos dio 0,418 metros sobre segundo. Y a la vez vamos a dividir entre el área 2, acá está el área 2, y esa área 2, según nuestros datos, es 2 centímetros cuadrados, ¿verdad? Entonces, como ustedes notarán, analizando unidades, centímetro cuadrado, se va a simplificar con centímetro cuadrado. Y este resultado, para hallar esta velocidad 2, vamos a hallar en unidades de metro sobre segundo. ¿De acuerdo? Entonces, haciendo estas operaciones, el resultado al cual vamos a llegar directamente a ser 6.27. Les repito, lo cual ustedes también pueden hacer este cálculo y obtener este resultado. Entonces, como podemos notar, la velocidad, en este caso, en la parte de la salida, obviamente va a ser mayor, ¿no? La velocidad que se tiene acá, precisamente en la parte superior, donde el área, obviamente, es mayor.
¿no es cierto? Entonces, la forma de poder representar, indicaremos una aplicación, o más bien, familiarizarnos, diremos así, con con la formulita, o con el teorema más bien, en este caso de Bernoulli. Ahora bien, ¿cuáles son las aplicaciones que tiene? A ver, acá diremos aplicaciones del teorema, coloco como su título, el teorema de Bernoulli, ¿no? Tiene varias aplicaciones, vamos a indicar los más importantes, ¿no es cierto? Indicamos los más importantes. Y entre esas aplicaciones está el teorema de Torricelli. ¿Qué indica el teorema de Torricelli? Vamos a representar de la siguiente forma, ¿no es cierto? Inciso A, diremos el teorema de Torricelli, ¿no? Teorema, indicamos, de Torricelli, ¿no es cierto? Pues este teorema indica de que, por ejemplo, acá voy a dibujar un recipiente con una cierta cantidad de líquido hasta esta altura. Ahora, considerando una pequeña abertura, en este punto asumimos, ¿no es cierto?, a una profundidad H con respecto al nivel del líquido, ¿no? Entonces, como se tiene este orificio, entonces acá vamos a tomar en cuenta de que el líquido sale por este orificio y tiene una cierta velocidad v, ¿no es cierto? Este es el líquido que está saliendo, ¿verdad? Precisamente esta abertura. Es que indica Torricelli de que la velocidad de salida del líquido directamente va a ser igual a 2 veces gravedad multiplicada por la altura h, ¿no? O sea, directamente esta velocidad está en función de esta altura o de esta profundidad hasta donde se encuentra precisamente el orificio. Pero también hay que hacer notar de que esta formulita más que todo funciona en este caso para una área mayor, ¿no? Es decir, para un tanque donde esta área va a ser muy grande, digamos así, con respecto a esta pequeña abertura que se realiza precisamente a esta profundidad, ¿no es cierto? A ver, vamos a aclarar con un ejemplo la utilización de esta formulita, ¿no es cierto? A ver, en la figura indicaremos, en la figura, ¿no? Entonces acá voy a realizar el dibujo de un depósito, indicaremos de líquido, bueno, algo así más o menos, ¿no es cierto? De esta forma, ¿no? Entonces acá asumo de que este líquido está a esta altura, bueno, entonces esta región existe, pues estamos en este líquido, ¿no es cierto? Además, vamos a tomar en cuenta de que el ángulo de este plano inclinado va a ser un ángulo, indicaremos alfa, ¿no es cierto? Ahora bien, vamos a tomar en cuenta de que a una cierta profundidad, así vemos en este punto, ¿no es cierto?, se realiza un pequeño hueco. Obviamente este líquido es de densidad Rho, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucede? Este líquido va a salir por esta abertura, ¿no es cierto? Pero antes indicamos la altura o la profundidad a la cual está con respecto al nivel del líquido. Esta va a ser una altura h. Aquí está el nivel del líquido, ¿verdad? Entonces, sale el líquido, va a salir de esta forma, con una cierta velocidad v, ¿no? Y este líquido va a tener esta trayectoria. Presentamos de esta forma, bueno, más o menos de esa manera. Ahora, lo que queremos calcular antes, tenemos que conocer algunos datos, ¿no? Por ejemplo, acá en los datos va a ser conocido esta altura h. Bueno, para simplificar los cálculos, asumimos que sea de 1 metro, ¿no? Por otro lado, también se va a conocer este ángulo alfa.
alfa, asumiremos, por ejemplo, que sea de 40 grados, ¿no? Ahora, como este es el chorro de líquido, ¿no es cierto? Entonces, lo que se pide en este problema, esta línea voy a ampliar, nos sirve como referencia, nos pide que calculemos cuál va a ser la altura máxima a la cual va a alcanzar este chorro de líquido. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a esta altura? Aplicando el teorema de Torricelli. Entonces, vamos a basarnos más antes en la formulita de Bernoulli, ¿no es cierto? A ver, entonces, haciendo ya directamente la solución, ¿no? Haciendo esta solución, ¿no es cierto? Decimos de Bernoulli, indicamos de Bernoulli, entre, vamos a elegir acá nuevamente los puntos, entre puntos diremos ahora, elegimos dos puntos. Entonces acá nos conviene elegir estos puntos, a ver, ¿en qué lugar? Este lugar de la salida del líquido voy a tomar el punto 1, y este punto de la altura máxima alcanzada voy a tomar el punto 2. ¿De acuerdo? Entonces, haciendo aquello, aplicando Bernoulli otra vez entre los puntos 1 y 2 en esta figura, ¿no es cierto? Vamos a tener presión 1 más densidad, gravedad, altura 1, va a ser 1 medio. La densidad, velocidad 1 cuadrado. Esto es igual a presión 2 más densidad, gravedad, altura H2, más el 1 medio, la densidad multiplicada por velocidad 2 al cuadrado. ¿Verdad? Bien. Se presentaron de esa forma la ecuación de Bernoulli. Pero nuevamente notamos de que en este caso, ¿no es cierto? La presión en el punto 1 es igual a la presión en el punto 2, es decir, es equivalente a la presión atmosférica en esos dos puntos, ¿no? Puesto que están expuestos precisamente a la presión atmosférica. Ahora, por otro lado, voy a tomar en cuenta como referencia esta línea. Aquí indico referencia. Entonces, si esa línea indico como referencia, ¿qué pasa ahora en las alturas? ¿No? Esta altura H1 va a ser 0, ¿no es cierto? Me refiero al punto 1. Pero ¿qué pasa en el punto 2? Esta altura H2 que aparece en la formulita de Bernoulli, ciertamente va a ser igual a la altura máxima alcanzada por el chorro de líquido. ¿De acuerdo? Entonces, nuestra fórmula de Bernoulli, en este caso, presión 1 se elimina con presión 2, son las presiones atmosféricas. Este término también se va a anular, densidad de gravedad, altura H1, se va a hacer 0, y nos quedaría simplemente estos términos, ¿no? Entonces indico, por tanto, acá vamos a tener un medio, ¿no es cierto?, densidad. Velocidad 1 al cuadrado, nos queda este término. Esto va a ser igual a densidad, gravedad. En vez de esta H2, escribo directamente H mayúscula, y más, en este caso, un medio densidad multiplicada por la velocidad 2 al cuadrado. ¿Verdad? Entonces acá notamos de que en los tres términos nuevamente está la densidad, entonces las podemos simplificar. Entonces, notamos de que esta ecuación va a quedar de qué manera. Velocidad 1 al cuadrado sobre 2, ¿no es cierto? Esta término nos queda simplemente como gravedad de altura, ¿verdad? Y esta término nos queda como velocidad 2 al cuadrado sobre 2. ¿De acuerdo? Ahora, si vamos a ir ordenando esta ecuación, acá lo que nos interesa es hallar esta altura h, o despejar esta altura h. Entonces, ordenando mi ecuación, vamos a tener 1 al cuadrado, este término lo traigo al lado izquierdo, va a pasar con negativo, velocidad 2 al cuadrado sobre 2. En el lado derecho tenemos gravedad altura, ¿verdad? Entonces, esta formulita despejando la altura h que buscamos. Aquí va a ser igual directamente a velocidad 1 al cuadrado menos velocidad 2 al cuadrado y dividido entre 2 veces la gravedad. ¿De acuerdo?
despejando, en este caso, la altura h. Llamaremos ecuación 1. Ahora bien, entonces, como ya tenemos la formulita, vamos a hallar directamente estas velocidades. Pero, más que todo, tomando en cuenta la ecuación de Bernoulli, ¿no? Entonces, acá, bueno, esta figura todavía no sirve, no la voy a usar todavía, de hecho, ¿no es cierto? Entonces, acá está el nivel del líquido, ¿verdad? Acá está el nivel líquido, ¿no? Y acá está la altura, habíamos indicado, ¿no es cierto?, con esta relación de acá. Ahora sí, velocidad V hemos llamado. Y esta es la trayectoria, ¿no?, con la cual el chorro de líquido se va moviendo, ¿no es cierto? Bien. Ahora sí, pero decimos en la fórmula que ya tenemos esta velocidad 1, ya de hecho esta velocidad va a estar acá, ¿no es cierto? Ya veremos V1 de una vez, ¿no? Por fase CD va a estar dada por 2 veces la gravedad de altura, ¿no es cierto? Directamente, esta V1. Como conocemos esta altura h, entonces vamos a reemplazar datos 2, la g sabemos que es la gravedad, vamos a determinar con 9,8 metros segundo cuadrado, y esta altura h que hemos indicado está en los datos, es directamente 1 metro, ¿no? Y todo está en una raíz cuadrada. Entonces, realizando esta operación, el resultado va a ser, ustedes también pueden comprobar, 4.43 metros sobre segundo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esa es la velocidad 1 que estamos calculando acá en el orificio, precisamente de este envase, vamos a indicar, ¿no? Ahora bien, ¿pero qué pasa en el punto 2? Si este punto de acá hemos indicado es el punto 2, ¿no? Si estamos hablando de un movimiento parabólico del chorro de líquido, pero también en la parte más alta se presenta, vamos a indicar, una velocidad 2, ¿no es cierto? Ahora, esta velocidad 2, ¿a qué es igual? Recordando conceptos del movimiento parabólico, si bien esta es la velocidad 1, ¿verdad? Pero ahora determinamos ángulos. Este ángulo alfa nos indica que es 40 grados, ¿verdad? Ahora, sabemos que este 40 grados se repite acá respecto al horizontal. ¿Y cuánto es este ángulo? Este ángulo, si acá tenemos un ángulo recto de 90 grados, es decir, este vector es perpendicular precisamente a este plano inclinado, ¿no es cierto? Acá hacen un ángulo de 90 grados, y de acá podemos notar si es que este es el mismo ángulo alfa, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos 90 menos 40, estaremos hablando de 50 grados, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿qué pasa con esta velocidad 1? Esta velocidad 1 también se representa de esta forma, ¿no? O sea, su componente de esta velocidad 1 en el eje horizontal, ¿no es cierto? Entonces, esta velocidad 1, me refiero acá a esta velocidad 1, acá va a ser igual. A ver acá, para que se entienda, este es el mismo ángulo alfa, ¿no es cierto? Esta velocidad 1 va a ser igual nada más que al B1 multiplicado en este caso por el coseno de 50 grados. ¿De acuerdo? Es decir, fíjense, esta es la velocidad en el punto 1, ¿no es cierto? Si ustedes quieren, tómenlo como el B1X. O sea, este B1 cos de 50 está en equivalente al B1, en este caso en X, ¿no? Ahora, este B1 en X, acá estamos indicando velocidad 1 multiplicado por el coseno de 50 grados. Ahora, recordando conceptos de movimiento parabólico, les decía, la velocidad en el eje horizontal, en cualquier punto de esta trayectoria, va a ser la misma. Y también en el punto de altura máxima, esta velocidad horizontal va a ser la misma. Entonces, por lo tanto, esta misma velocidad B1X va a ser esta misma velocidad B2. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta velocidad B2, ¿no es cierto?, va a estar representada por el B1 multiplicada por coseno de 50 grados. En otras palabras, como esta B1 ya fue calculada, representamos con
4.43 metros sobre segundo, multiplicado por coseno de 50 grados. ¿No es cierto? Y de acá podemos obtener esta velocidad 2. Entonces, haciendo este cálculo, el resultado al cual vamos a llegar es 2,85 metros sobre segundo. Esa es la velocidad. De acuerdo. Ahora bien, una vez obtenido estas velocidades, ya va a ser posible reemplazar, esta parte lo voy a usar, va a ser posible reemplazar ya en la ecuación, en este caso 1. ¿No es cierto? Decimos entonces el 1. En 1 tengo la altura h mayúscula, velocidad 1. Esta velocidad 1 ya fue calculada por Torricelli y hemos obtenido 4.43 metros sobre segundo elevado al cuadrado, ¿verdad? Luego nos indica menos la velocidad 2. Velocidad 2 acabamos de calcular y el valor que hemos obtenido es 2,85 metros sobre segundo elevado al cuadrado, ¿verdad? Y vamos a dividir entre 2 veces, en este caso, la gravedad. La gravedad 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, haciendo esta operación, ustedes también pueden realizar este cálculo. La respuesta va a estar directamente en metros, ¿no? Si hacemos una relación de unidades, directamente nos va a dar en metros. Y el resultado que nos da es 0,59 metros. ¿De acuerdo? Pues equivalente en este caso a 59 centímetros. Por lo tanto, la altura que se va a elevar, el chorro de líquido, les repito, una vez que sale de esta abertura, ¿no es cierto?, va a alcanzar una altura máxima, tomando en cuenta esta línea de referencia, de 0,59 metros, o también equivalente a 59 centímetros. ¿De acuerdo? De esta forma aclaramos el teorema de Torricelli. Bien. Por otro lado, en otras aplicaciones también está, inciso B, diremos, ¿no es cierto?, el medidor, indicaremos de Venturi, ¿no? El medidor de Venturi. Este medidor de Venturi se refiere, indicamos, a una cierta forma de medir la velocidad del líquido precisamente en una tubería. Cuando hay una variación, indicaremos, o más bien, dibujamos de esta forma, para hacerlo de manera más práctica. A ver, acá la parte ancha, ¿no es cierto? Y luego acá dibujamos la parte estrecha, ¿no? Bueno, vamos a hacer de esta forma, ¿no? Entonces, pero acá también vamos a conectar un manómetro. Es decir, el manómetro va a ir conectado, indicaremos de esta forma, ¿no? Bueno, más o menos de esta manera. Algo así. ¿No es cierto? Entonces, por esta tubería está fluyendo un cierto líquido, donde acá podemos representar un líquido de esta forma. Bueno, más o menos representamos de esta manera, ¿no es cierto? Y acá va a tener una cierta área, que llamaremos área 1, ¿no? O la parte ancha de esta tubería. Y acá vamos a tener la parte estrecha, ¿no es cierto? Esta va a ser área 2. Además, el líquido está fluyendo por esta parte ancha con una velocidad, llamaremos V1, y por acá está fluyendo con una velocidad, llamaremos 2, ¿no? Ahora, además, dentro de este manómetro se encuentra, vamos a indicar, un cierto líquido. En muchos experimentos, este líquido es el mercurio, ¿no es cierto? Entonces, una vez que pasa el líquido, acá se va a originar un desnivel, llamaremos altura H, ¿verdad? Pero además,
considerando este punto, indicamos acá, a ver, voy a presentar una línea de referencia, ¿no es cierto? Este punto de acá es relacionado con el lado izquierdo del manómetro y este punto también con el lado derecho, ¿no? Entonces acá se tiene una presión 1, acá se tiene, indicaremos una presión, llamaremos 2, ¿verdad? Entonces, acá el objetivo de realizar esta figura es hallar la velocidad del líquido en ambas partes de la tubería. Entonces, la velocidad 1, en este caso, la velocidad del líquido que pasa por la parte ancha de la tubería está dada por 2 veces gravedad-altura, ¿no es cierto? Densidad del líquido manométrico menos la densidad que pasa por este conducto, este líquido que pasa por este conducto, va a representar con densidad ρ, por ejemplo, ¿no? Mientras que la densidad que está acá en el manómetro indicaremos ρ', ¿de acuerdo? Entonces decía, esta velocidad 1, calculada en la parte ancha, dividido, diremos en este caso, entre la densidad del líquido que está pasando por la tubería y multiplicado por área 1 al cuadrado menos el área 2 al cuadrado, ¿no? Todo esto es una raíz cuadrada y a la vez multiplicado, indicamos, por el área 1, perdón, el área 2, ¿no? En los apuntes que les he enviado, esta formulita está deducida, ¿ya? Entonces yo quisiera que hagan un repaso de los apuntes, les repito, que les he enviado y está deducida, paso por paso, ¿no? Entonces acá directamente lo estoy escribiendo en forma directa, ¿de acuerdo? Ahora bien, si vamos a realizar un ejemplo en el medidor de Venturi, vamos a plantearnos los siguientes datos, ¿no? Para aclarar precisamente este uso, ¿no? El uso de este instrumento, digamos, para hallar estas velocidades. A ver, dentro de los datos, ¿no? Dentro de los datos, vamos a considerar, en este caso, de que se va a tener conocimiento del área 1, área 2 también se va a conocer, también se va a conocer en este caso las densidades, densidad del líquido que está pasando y la densidad del líquido manométrico, ¿no? Y otro dato importante va a ser este desnivel en el manómetro, ¿no? Llamaré en este caso H, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta área 1, o sea, en la parte ancha de la tubería, por ejemplo, indicaré 9 centímetros cuadrados. Mientras que esta área 2 indicaré 3 centímetros cuadrados. Esta área 1, o velocidad 1 más bien, bueno, es lo que vamos a hallar, ¿no es cierto? Esta densidad del líquido que está pasando, vamos a asumir, por ejemplo, que es agua, 1 gramo sobre centímetro cúbico. Y este líquido que está en el manómetro, vamos a asumir que es el mercurio, cuya densidad es 13,6 gramos sobre centímetro cúbico, ¿no? Y el desnivel, acá vamos a asumir, del líquido manométrico es de 10 centímetros, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hallamos velocidades? Iremos acá hallando velocidades en la parte ancha y estrecha. En la parte, indicaremos ancha y estrecha, ¿no es cierto? Entonces, para hacer aquello, vamos a plantear la formulita de la velocidad 1 en la parte ancha. Está dada por 2 veces gravedad-altura, densidad del líquido manométrico menos la densidad del líquido que va pasando por el conducto, densidad del líquido manométrico, y acá área 1 al cuadrado menos área 2 al cuadrado, ¿no es cierto? Todo una raíz cuadrada y multiplicado por el área 2.
Bien, entonces acá lo que vamos a hacer directamente es reemplazar datos. Tenemos dos. Acá, fíjense, vamos a utilizar o trabajar en un solo sistema de unidades. G, vamos a tomar esta vez 980 centímetros sobre segundo cuadrado, ¿verdad? Altura H es 10 centímetros, ¿no? Densidad de líquido manométrico 13,6 menos del líquido que está pasando es 1 en unidades de gramos, o más bien, ¿está bien? Gramos sobre centímetro cúbico. ¿No es cierto? Ahora bien, por otro lado, también acá vamos a dividir, ¿no es cierto?, por la densidad que es de 1 gramo sobre centímetro cúbico, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en cuanto a las áreas? Tengo el área 1, pero área 1 es 9 centímetros cuadrados, pero a la vez está elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Menos el área 2. Área 2 es 3 centímetros al cuadrado, pero a la vez también elevado al cuadrado, ¿no? Y todo esto está en una raíz cuadrada, ¿no es cierto? Y además multiplicado acá, ya saliendo de la raíz cuadrada, bueno, en este caso por el área 2. Pero esa área 2 acá, lo voy a escribir acá, ya no me queda mucho espacio, ¿no es cierto? Directamente con 3 centímetros, perdón, 3 centímetros cuadrados, ¿sí? Entonces, esta velocidad 1, ¿no? Haciendo el cálculo correspondiente, va a estar en unidades de centímetro sobre segundo, ¿no es cierto? Y la unidad que estamos tomando en cuenta va a ser de, haciendo operaciones, 175.69. 175.69 centímetros sobre segundo la velocidad. Entonces, para hallar la velocidad en el punto 2, vamos a acudir a la ecuación de Bernoulli, donde área 1, velocidad 1 es igual al área 2, velocidad 2. Entonces, de acá despejamos velocidad 2, esto es igual al área 1, velocidad 1, sobre, en este caso, el área 2. Entonces, como ya tenemos estos datos, lo que vamos a hacer es reemplazar esta velocidad 2, área 1, ya la tenemos, es un dato más bien, estamos hablando de 9 centímetros cuadrados. Velocidad 1 ya tenemos calculada 175.69, hablando en centímetros sobre segundo, y vamos a dividir entre el área 2, y esa área 2 es 3 centímetros al cuadrado. Entonces, por lo tanto, realizando esta operación, acá voy a continuar, ¿no es cierto? Este resultado, en este caso, va a ser equivalente a 527.07. Bueno, acá voy a representar de esta manera. 527,07 centímetros sobre segundo. Por lo tanto, estas son las dos velocidades en la parte ancha y estrecha de esta tubería. Muy bien, jóvenes. Este es un ejemplo en el cual quería aclarar el medidor de ventilación.